profesora Cecilia Montoya. El día de hoy mi grupo y yo vamos a explicarles sobre la infografía. El tema a tratar es la descolonización en el siglo XX. Las integrantes del grupo son Inés Lazo Torres, Danitza Plasencia Escobar, Yadira Rodríguez Espinosa y quien les habla, Ornella Alvarado Pereira. Buenos días, profesora. Yo introduciré el tema de la descolonización en el siglo XX. Ese proceso fue sin lugar a duda un hecho muy trascendental, ya que siempre las naciones potencias o más poderosas controlaban a los débiles, ya sea discriminándolos, explotándolos, de una u otra manera. Mayormente los veían como esclavos, especialmente a los africanos por su color. Todo eso es una lucha por los miembros de aquellos pueblos que querían surgir de las sombras y lograr aquella independización tan anhelada. Comenzó a partir de 1945. Se dio un gran empuje gracias a los continentes de Asia y África. En este punto quiero recalcar la figura de Gandhi como defensor del continente asiático. Bueno, siguiendo con el tema, a lo largo de este proceso hubieron muchas causas y muchas repercusiones, algunas ya mencionadas anteriormente, que fue lo que marcó para que todo esto por aquellos pueblos pasaron llegue a nuestros tiempos como algo contemporáneo. Mi nombre es Yadira Rodríguez Espinosa y voy a hablar acerca del concepto y los antecedentes de este hecho histórico. Primero hablaré acerca del término descolonización. Es normal que a veces nos preguntemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este término mayormente lo utilizamos para afirmar y nombrar el inicio del proceso de independencia de pueblos que estaban sometidos bajo un poder colonial. ¿Y por qué este siglo fue denominado así o llamado así? Pues este siglo se basó en que aparecieron movimientos que pusieron fin al colonialismo en África y Asia, buscando su liberación de las metrópolis europeas con el fin de convertirse en estados independientes. Lo que podemos resaltar es que este gran suceso histórico transformó el mapa político mundial de una manera rápida y de una forma radical. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los antecedentes. El primer antecedente que originó el surgimiento de la descolonización fue la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidar que esta fue la causa más importante para que sucediera este hecho. Otro antecedente es que a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX existieron muy pocos continentes que ya no se encontraban sometidos bajo el poder de un estado soberano, como por ejemplo América, el cual fue un motivo por el que muchos continentes estaban impulsados a lograr su independización. Podemos tener en cuenta también como un antecedente que África y Asia buscaban ser continentes independientes. Y el último antecedente, y a la vez importante, es que la ONU se propuso brindar ayuda a los pueblos afroasiáticos, impulsando su derecho de libertad. Eso sí, iniciando una conquista de su autonomía. En otras palabras, buscaba conquistar ellos mismos su nacionalidad o su estado. Mi nombre es Ornella Alvarado Pereira y yo les voy a explicar sobre las fases de la descolonización en el siglo XX. La descolonización se dividía en tres fases. La primera, que es fase de primeros pasos, que se dio entre los años 1945 y 1955. En esta fase se dieron hechos muy importantes, es decir, algunos países lograron independizarse, como por ejemplo Indonesia, Birmania, la península arábica y también la creación del Estado de Israel en Palestina en 1948. Para finalizar esta etapa,
de la independencia en Indochina, que se dio en el último año en 1955. La segunda fase es la fase de apogeo, que se dio entre el año 1945 y 1975. Sucedieron hechos en 1945, pero donde más se centró, los hechos más importantes, fue en 1955. Se dio la independencia sucesiva de los continentes, empezando por los países árabes del norte. También la emancipación de África Negra durante la década de 1960. Y para finalizar tenemos la última fase o periodo final, que se dio a mediados de las décadas del 70. Los hechos que surgieron en esta etapa fueron la independización de las últimas colonias africanas de Portugal, que es Angola y Mozambique, y también algunos territorios como Francia o Sudáfrica, que permanecieron bajo el dominio colonial durante las siguientes décadas. Mi nombre es Inés Lazo Torres y hoy le voy a hablar sobre la línea de tiempo de la descolonización del siglo XX, donde resaltaré algunos hechos importantes que han hecho historia. Empezaré con la proclamación de independencia de Indonesia. Se dio el 17 de agosto de 1945. Esta fue una lucha armada entre Indonesia y los Países Bajos, como Holanda. La independencia fue encabezada por Sukarno, líder del movimiento nacionalista. Luego, el 2 de septiembre de 1945, se proclama la independencia de Indochina, al mando del líder del Viet Minh, Ho Chi Minh, donde lucharon contra Francia. Después, el 24 de octubre de 1945, se funda la ONU, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, que dio lugar a la libre determinación de los pueblos. Este es el derecho de un territorio de decidir sus propias formas de gobierno y su desarrollo económico, social y cultural, sin que dependan de territorios externos. Pasamos al año 1947, con la independencia de la India. La India estaba dominada por los ingleses. La India alcanzó su independencia gracias a su líder llamado Mahatma Gandhi. Él trataba de no aplicar la violencia y resistirse pacíficamente. En 1954 se dio el Acuerdo o Conferencia de Ginebra. Después de la independencia de Indochina, seguían los conflictos con Francia. Es por eso que se hizo esta conferencia, para negociar el futuro de Indochina francesa. Al final, los estados se separaron en tres: Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam del sur y del norte. En 1955 se realizó la conferencia de Bandung. Esta fue una reunión realizada en Indonesia, donde tuvieron como objetivo favorecer la cooperación económica y cultural de Asia y África. Esto dio lugar al movimiento de países no alineados. En 1960, África se descolonizó con mucha rapidez. Por último, se fundó la Organización para la Unidad Africana el 25 de mayo de 1963, con la finalidad de promover la unidad y solidaridad de los estados de África y erradicar el colonialismo. Yo trataré del desarrollo. Recalcaré algunos hechos importantes de este proceso, como por ejemplo la conferencia de Bandung, los estados asiáticos descolonizados siendo integrados al CNI, al Congreso Nacional Indio, después de ser independizados, Gandhi firmando el acuerdo del Quit India, y en ese punto recordaré que las colonias de la India y la República Indonesia, al independizarse, se dividieron en estados. Destacaré también que la independización de Argelia fue uno de los episodios más sangrientos de esta etapa. Yo también fui la que introduje el tema, Danisa Plasencia. Nuevamente soy Fernanda Alvarado. Las repercusiones que sucedió en la descolonización sucedieron en dos continentes, en Asia y África. En Asia la economía dependía del exterior. Esto quiere decir que el exterior en su momento ayudó con la economía a países para que así puedan lograr su independización. También el crecimiento demográfico y subdesarrollo.
En África, el alto crecimiento demográfico y pues la pobreza debido a los pocos recursos que tenían, y las altas tasas de analfabetismo. En Perú perteneció a la ONU, ya que la ONU en su momento estaba en contra de la colonización, y facilitar la cooperación en los derechos humanos, la paz y seguridad ciudadana. En cuanto a manifestaciones actuales, tenemos el neocolonialismo, que es como una nueva forma de colonización. Quiere decir que los países más desarrollados tienen un dominio sobre los países poco desarrollados y el subdesarrollo. Bueno, damos por finalizado la explicación acerca de este tema, pero antes de eso queremos resaltar mostrándole el mapa y el cuadro estadístico. ¿En qué se basa el cuadro estadístico? Pues se basa en la cantidad de personas, la tasa anual de crecimiento demográfico. Por ejemplo, acá podemos mostrarle que en 1900 el incremento fue del 0,54%, esa fue la tasa. Y el incremento que hubo entre 1900 y 1950 fue a 0,85%. Y así sucesivamente hasta el año 1990. ¿Qué quiere decir eso? Que anualmente hubo un incremento de la tasa en estos países. Y acerca del otro mapa, podemos indicarle acá un antes y un después de los continentes de Asia y África, antes de la descolonización y después. Los sucesos que mostramos acá fueron los que fuimos detallando durante el desarrollo, los antecedentes y la línea de tiempo. Bueno, espero que le haya gustado nuestra exposición y muchas gracias.